tardes. Bienvenidos al segundo audio de esta síntesis sobre la historia de la humanidad. Hoy ingresamos en el primer milenio antes de Cristo. En esta época podemos observar el despliegue de pueblos que comienzan a desarrollarse, no solo como grandes urbes, sino que esto es acompañado por una visión economicista y cultural. Tal es el caso de los fenicios, que datan de 1500 años antes de Cristo, ubicados en la Mesopotamia asiática y que debido a su escaso territorio para la cría de animales y el cultivo, le fue imperioso desarrollarse en la navegación. Esto permitió la creación de centros de comercialización a modo de colonias a lo largo de todo el Mediterráneo. La colonia más importante que fundaron fue la colonia de Cartago, al norte de África, que luego se convirtiera en imperio. En esta época también, alrededor del año 1000 a.C., otro pueblo que comienza su incipiente crecimiento son los griegos. Se cree que comenzaron en formas de clanes, que luego fueron creciendo hasta convertirse en la cuna de la civilización occidental. Estos permanecieron desunidos, los griegos, asediados permanentemente por los persas, los espartanos, hasta que el rey Filipo II consigue unificarlos. A su muerte en el año 336 a.C., el trono lo heredó su hijo Alejandro Magno, que con tan solo 20 años se convierte en uno de los más grandes conquistadores de toda la historia. Estas conquistas duraron tan solo 10 años, ya que muere muy joven a la edad de 30 años. Este hecho, juntamente con la falta de herederos, hizo que lo conquistado se disipe rápidamente. Pero al mismo tiempo, esto permitió que la cultura griega se expanda por todo el Oriente. En el año 750 aproximadamente antes de Cristo, comienza a formarse lo que luego sería el Imperio Romano. No se sabe mucho de sus comienzos, es por eso que a menudo se relata la leyenda de Rómulo y Remo. Se cree que sus comienzos fueron como tantos otros pueblos de la antigüedad, a modo de simples clanes que por cuestiones de necesidad se fueron integrando hasta unificarse. Al principio fueron una monarquía, luego se transformaron en república, hasta que en el año 50 a.C., Julio César derroca al Senado, convirtiéndose en dictador, hasta que en el año 27 a.C., su sobrino Augusto se constituye en el primer emperador de Roma. El Imperio Romano tenía una expansión que hacia el norte llegaba hasta Britania, lo que nosotros conocemos por Reino Unido, las Galias, actualmente Francia, Germania, actualmente Alemania. Siempre fueron asediados por los bárbaros. Los pueblos bárbaros eran llamados así porque no sabían hablar. Baba era la burla que recibían de parte de los romanos por no saber comunicarse. Había muchos pueblos bárbaros, entre otros los sajones, los francos, los visigodos. Los pueblos bárbaros constituían el mayor problema de los romanos, ya que debían repeler permanentemente los intentos de invasión. A modo de escudo trabajaban sus ejércitos para impedir que ingresen al territorio. Hacia el sur, en el Mediterráneo, los romanos lindaban con otro imperio, que era el cartaginés, un imperio con el cual vivían en paz, al igual que con sus vecinos de Oriente, los griegos. Pero esta paz no duró mucho. En el año 264 a.C., finaliza la paz con los cartagineses, pues comienza la primera de las 3 guerras llamadas púnicas. Este nombre se daba porque los cartagineses descendían de los fenicios, y a estos últimos los romanos los llamaban Punice.
La paz finalizó cuando se suscita un conflicto por el control de Sicilia y de las rutas navieras, ya que los cartagineses dominaban todo el tránsito en el Mediterráneo, y esto afectaba enormemente la economía romana. Por tal motivo, los romanos invaden Sicilia, luego la península ibérica, lo cual desata la ira de uno de los generales más importantes de la historia, Aníbal, cartaginés, que cruza los Alpes con el fin de acabar con los romanos. Lo hace con todo un ejército y una manada de elefantes, intentando sorprender a los romanos por el norte. Este llega hasta las puertas de Roma, donde tuvo que estar estacionado con su ejército por un largo periodo, lo cual generaba un elevado costo, y ante la falta de apoyo de Cartago, se dispuso a pelear la batalla de Zama con un ejército menguado, por lo cual pierde esta batalla, y es así como finaliza la primera de las 3 guerras púnicas, que son ganadas consecutivamente por los romanos hasta tomar Cartago en el año 146 a.C. Como consecuencia de todo este conflicto y la amistad de los cartagineses con los macedonios, pueblo originario de los griegos, Roma también comienza a ser beligerante con los griegos. Comienza así lo que se denominan las guerras macedónicas, las cuales concluyen también en el año 146 a.C., quedando para Roma el control de los 2 imperios vecinos, los cartagineses y los griegos. Roma fue un ejemplo de civilidad, de organización social, económica, arquitectónica y cultural. Aún hoy se discute cuáles fueron los motivos de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Se cree que hubo una multiplicidad de factores. Un factor relevante fue que al no incorporar territorios conquistados, del cual emanaba la gran mayoría de los soldados, el flujo de aspirantes disminuyó notablemente, pues la estrategia de los romanos para reclutar soldados era darle a los esclavos, producto de las conquistas, el estatus de ciudadano romano. Por este motivo el ejército se fue reemplazando por mercenarios bárbaros, motivo por el cual la lealtad comenzó a decaer juntamente con la eficiencia. Y a eso debe sumársele la inestabilidad económica, debido a una disminución en la agricultura por exceso de uso de tierras, gastos excesivos y lo que todos en este país nuestro conocemos, una elevada emisión monetaria. Volveremos con Roma más adelante. Ahora déjenme retroceder en el tiempo para contarles otra rama de la evolución. Mientras los imperios más poderosos de la antigüedad comenzaban a desarrollarse, en Asia Menor daba comienzo lo que se conoce como el paso del mito al logos. La mitología griega había reinado por siglos la fuente del saber, con autores como Homero, Ovidio, Virgilio, en obras como La Odisea, Teogonía, Metamorfosis y otros tantos escritos que trataban de dar explicación al gran misterio de la existencia humana. Pero fue hacia el siglo VIII a.C. que personajes como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes comenzaron a dudar de estas historias mitológicas. El término mito deriva del griego que significa, entre otras cosas, ficción. Esta ficción no alcanzaba para saciar la sed de conocimiento de los pioneros de la filosofía, los cuales comenzaron a interrogarse sobre el porqué de la existencia de todas las cosas, buscando el arjé, que es el elemento común en todas las cosas creadas. Este arjé, dependiendo del autor, era el aire, el agua, la tierra, el fuego. Esta primera etapa filosófica se denomina cosmológica.
dado que las respuestas a la diversidad de interrogantes se buscaban las cosas que tenían a la vista: paisajes, ríos, montañas, cielo. Luego aparecieron filósofos como Parménides, Heráclitos, que ya infundieron de mayor precisión a los razonamientos elaborados. Heráclito fue el primero en hablar de logos. Con este término identificaba la idea, el concepto, lo producido por el intelecto, la inteligencia. La filosofía toma su cauce más sólido a partir del siglo V a.C., que es cuando aparece Sócrates, quien es el primero en darse cuenta de que hasta ese momento no había una comprensión de la realidad, ni respuestas a las preguntas existenciales. De ahí la frase «solo sé que no sé nada». Es quien comienza a elaborar todo un sistema de interrogaciones para poner en evidencia la ignorancia de sus adversarios o lograr el conocimiento. Sócrates no escribió nada, se lo conoce a través de los libros de Platón, quien en teoría fue su alumno. Luego de Sócrates aparece quien decíamos era su alumno, Platón. Su verdadero nombre era Aristócles. Platón era un seudónimo que se refería a su contextura física, era muy ancho de hombros. Platón es el primero en hablar de dos realidades, una sensible y otra inteligible. La primera que se observa a través de los sentidos y la segunda que existe solamente en nuestro intelecto. Luego aparece el filósofo, Aristóteles, alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. Aristóteles escribió más de 200 volúmenes. Imagínense lo que hay para hablar de este personaje. En esta síntesis solo citaremos la teoría hilemórfica, que por supuesto no desarrollaremos, así incentivados por la curiosidad, investigamos al respecto. Este fue el comienzo de la filosofía, que significa amor al conocimiento. Pero lo que debemos rescatar en verdad de esta disciplina es la injerencia que han tenido los distintos pensadores filosóficos en la historia de la humanidad, incluso hoy. ¿Cómo es esto? Para explicarlo tomaré un ejemplo de la realidad histórica. Karl Marx fue un profundo observador de la explotación del proletariado que se da a partir de la revolución industrial, con jornadas laborales de 16 horas, explotación laboral de niños, mujeres, por lo cual dedicó su vida a escribir cuál era la solución para este enorme problema. Según su teoría, debía haber una sociedad sin clases, cuyos medios de producción estuvieran en manos del común, como grandes cooperativas. Este filósofo, economista e historiador fue a través de sus escritos que se sembró la semilla intelectual que terminó por dar sustento a la revolución bolche de 1917, terminando de esta manera con la Rusia de los zares. Esto generó el comienzo de dos polos ideológicos que chocaron fuertemente luego de la Segunda Guerra Mundial, en lo que conocemos como Guerra Fría, posterior caída del muro de Berlín, posterior caída de la Unión Soviética y llegamos a nuestros días con la invasión a Ucrania. Los filósofos instalan ideas que se internalizan en la sociedad y en las clases dirigentes, las cuales fijan el rumbo por los cuales la sociedad humana va transitando su historia. La filosofía no es un montón de personas que piensan cosas sin sentido, sino una manera de comprender la realidad y encontrarles derivaciones que se masifican y cambian paradigmas.
Habitualmente creemos que la filosofía es cosa de unos pocos. Déjenme decirles que nada más alejado de eso. Nuestra lógica individual, personal, está enormemente influenciada por distintas corrientes filosóficas. La filosofía es la estructura del pensamiento humano. Hasta aquí llegamos con este segundo audio. Les agradezco mucho y si Dios quiere nos encontraremos en el tercer audio, que iniciará con la era cristiana. Buenas tardes, muchas gracias y que Dios los bendiga.